está con nosotros. Eduardo, por favor, si prendes la cámara. Ahí está Eduardo, busca bien para que se te vea bien. Eso, un poquito más, ¿no? De techo, eso. Don Luigi, si se quiere sentar allá va a estar más cómodo. Si quiere estar acá, como usted guste, ¿no? Ok. Creo que estaba a la diestra del señor Mendoza. No, o sea, el señor Mendoza. muy bien. Ya, yo un poquito más acá. Ok. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo Salgado es un querido amigo que fue gerente general de la CFN y que advirtió todo lo que pasaba en esa institución, todo lo que había pasado, todo lo que sucedió y todas las cosas fuera de lógica y ley que se dieron para aceptar a cualquier valor daciones en pago que no podían darse con el valor que les daba e incluso logró que la Corte Constitucional fallara para que un juez no pudiera determinar si aceptaban o no, lo que era ya una barbaridad, es decir, don Jaime le debía un billete a la CFN e iba y decía unos terrenitos que se conseguía que valían tanto y se los tenían que aceptar. Así la CFN dijera que no. Hizo un buen trabajo allí, pero sobre todo Eduardo es un conocedor y es un analista económico. Qué pena que no hayas podido venir personalmente, que es cuando mejor podemos trabajar, Eduardo. Conocedor también del tema petrolero, del tema del gas, de algunos temas. Así que hoy vamos a comenzar y le vamos a dar el paso a Jaime Velázquez para que hable de cómo ves tú el último cuatrimestre del año. Por favor, en economía. Gracias. Mi querido Eduardo, ¿cómo vas? Bienvenido aquí a Diálogo I99. La verdad es que la economía está atravesando momentos muy complicados en el Ecuador, sobre todo no con las cifras que se revelan a nivel internacional, más bien te diría a nivel de ciudadano. Es decir, hay mucha gente que está en el desempleo, hay mucha gente que busca el pan de cada día para poder comer algo y hay muchos que pues, obviamente se quejan de este tipo de incertidumbre e inseguridad que hay en el país. Cuéntanos un poquito cómo ves tú el último trimestre o cuatrimestre del año en cuestiones o proyecciones económicas. Muchas gracias. Muy buenos días a los radioescuchas de I99 y gracias por invitarme, Jaime, Eduardo y todos mis amigos de I99 que los veo por aquí en la pantalla. Bueno, básicamente yo siempre me refiero a proyecciones y a información que está en el mercado o que producen o publican los indicadores económicos que se dan por el Fondo Monetario, que se dan por los multilaterales en general, e inclusive los buenos analistas económicos que hay en el país, como el economista Ortiz, ¿no? Y entonces estudiamos esto y estudiamos la economía porque también trabajo en la economía real y, y siempre lo he hecho y veo, y además he sido profesor de finanzas y ahora estoy tomando un curso de bolsa de valores aquí en la bolsa de valores local. Entonces tenemos que estudiar la economía y ver cómo se están moviendo los agentes económicos. Y lo que sí estamos viendo es que no están realizando mayores inversiones ni en el campo nacional y peor aún, inversión extranjera no estamos recibiendo. Como lo dije, me parece que en mi último artículo, apenas en el primer trimestre se recibió 141 millones de dólares, cuando normalmente el país recibe en promedio de 800 a 900 millones por año, que sigue siendo bajo cuando comparas con Colombia o Perú, o países de Latinoamérica que reciben más de 5.000 millones. No estoy hablando de ni mil siquiera, mucho más de 5.000 millones por año, no se diga por trimestre. Entonces, se ve que la economía, según las estadísticas, se nota que no va a crecer al ritmo que necesitamos para crear más empleo. Es decir, se dice que cerrará entre 2,5 a 3%, tal vez menos. Y por lo tanto eso no alcanza para crear empleo. Y lo más preocupante de todo es que la inflación va a terminar o puede terminar en más de 6-7% por año, porque principalmente el índice de precios del productor está más elevado inclusive que el índice de precios al consumidor. Claro. Entonces este puede terminar en 9%, lo que significa que todos los productos que se van a producir en los próximos 6 meses saldrán más caros.
Y esto es parte por la economía mundial y los problemas de suministro de materia prima y bienes, y es en parte porque aquí también no hay producción y sigue habiendo demanda. Entonces veo que va a ser un trimestre complicado y no va a cumplir las expectativas de todos nosotros y del gobierno, supongo yo. Clarísimo, Eduardo, en tu apreciación. Inclusive te diría que en el momento de que la economía se desarrolle, hay un pilar fundamental y es el crédito, porque hay mucha incertidumbre por parte del inversionista, por un lado. Entonces, hay el crédito de desarrollo que normalmente se utilizaba para grandes proyectos y en ese tema, pues la Corporación Financiera Nacional aportaba un sinnúmero digamos, recursos financieros hacia la economía, dando justamente, más allá de que hayan sido malos créditos en algún momento dado, pero aportaban justamente ese desarrollo del país. Y eso hoy en día ha cambiado. La CFN hoy en día enfoca digamos, sus préstamos o sus recursos a banca de segundo piso. Eso significa que los bancos privados son los que van a dar ese crédito y ya no la CFN. ¿Esto es así? ¿Se cree que eso es una buena estrategia si queremos un desarrollo en el país? Bueno, interesante pregunta, porque muchos de los países latinos tienen banca de desarrollo de primero y segundo piso. Eh, Tener banca de primer piso no es necesariamente malo. Tener banca de primer piso con malos controles y política, eso sí es malo. Entonces, en mi criterio, debe de haber una banca de primer piso con sus límites y bien controlada con políticas de crédito y políticas y manuales que no estén politizados y que no se creen productos para vender por vender. Ejemplo, si tú recuerdas el producto factoring, que Uh-huh. ahora que estudio la bolsa de valores, en un curso de la bolsa, es por ley el producto factoring tiene que ser registrado en la bolsa de valores. ¿Y qué pasó en la CFN? Se creó en la administración anterior a la mía un producto factoring que no era ni factoring y otorgaron créditos por 40 millones de dólares, más del 60% de ellos que están con provisiones para incobrables. Y quién sabe cómo están los demás. Y eso es lo que hay que preguntarle al presidente del directorio, que dice que hay utilidad. ¿Dónde están las provisiones que ha hecho la CFN por estos nuevos créditos? ¿Dónde está la pérdida que le deja Seguro Sucre todos los días y todos los meses y que nadie sabe, no informa? El señor solo informa lo que le conviene, pero no informa el resto del balance. Pues un balance consolidado tiene que incluir las pérdidas de Seguro Sucre, que son altísimas. Clarísimo. Entonces, en respuesta, tiene que haber una banca de desarrollo. De hecho, él y yo, el presidente del directorio y mi persona, aprobamos 150 millones para crédito de primer piso y lo aprobó el directorio. Ojo, escuche, ministro de Finanzas, escuche, ministro de Agricultura, escuche, son tres ministros, de Producción. Ellos aprobaron crédito de primer piso y vino el presidente del directorio y dijo, no va más. ¿Cómo? Pues si ya está aprobado en presupuesto y en directorio. No va más y ahora va a crédito de segundo piso. Entonces no entiendo esa política, uno. Y dos, ¿por qué no hacemos lo que otros países hacen en banca de desarrollo a largo plazo y mediano plazo? Créditos que no dan los bancos porque no tienen cómo dar a 15, 20, 25 y 30 años. Como lo hicimos en la CFN, antes de que yo llegue, inclusive, habían créditos para TECA que son a 10, 20 y 30 años, que no se sabe cuánto se va a cobrar o en cuánto se va a vender la teca, pero esa es la banca de desarrollo que tiene que haber en el país, no solo de segundo piso, porque los bancos tienen liquidez y no pueden prestar a mucho más largo plazo. Clarísimo la respuesta, Eduardo. Inclusive te diría que una banca pública, no sé si busca utilidad o busca desarrollo económico del país, que eso es básicamente lo que estábamos tratando de hacer. No sé si estamos... Le voy a dar paso a Javier Segarra, que está en la plataforma virtual. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Hola, Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Gusto tenerlo por la plataforma de la radio. La verdad que cuando hablamos del crecimiento económico que podría tener el Ecuador a fines de este año, el optimismo en el primer trimestre era de 4 puntos. La situación cambió y yo creo que podríamos estar en 2,5 y esto es
porque en el último cuatrimestre la situación tampoco avisora un panorama halagador desde el punto de vista económico, Eduardo. Así es. Sí, yo había dicho que entre 2,5 a 3, puede ser 2,5, eso dicen los analistas. Nadie tiene la bola de cristal. Yo veo una economía que va hacia un poco de recesión, pero el problema básicamente son los atrasos, como también ha salido en los diarios, los atrasos y la falta de ejecución presupuestaria de los ministerios. Aquí al lado mío tengo, por ejemplo, falta de ejecución en recursos naturales, ejecución de vengada 27%, cuando el petróleo tiene que ser uno de los motores de la economía, ¿no? Y acá tienes ambiente, Ministerio de Ambiente 35%, turismo 36%. Por ahí está, y no lo han puesto, transporte y obras públicas. Dice que está aquí entre 27 y que actualmente ha subido, pero no lo conocemos, a 39. La construcción pública es motor de la economía. Entonces, la inversión de capital, en vez de estar en 4.000 millones, está en 2.000 millones. Entonces, no hay inversión del lado público y tampoco del lado privado, porque dígame usted qué empresas están invirtiendo. El ministro de Industrias habla de 5.000 millones. Pues, ¿dónde están esos 5.000 millones? Que nos diga, por favor. Entonces, para eso es la inversión, y para eso debería haber crédito de desarrollo y crédito a menores tasas. En el último artículo mío decía que hay 1.980.000 microempresas, ¿ya? ¿Y saben a qué tasa los bancos prestan y cooperativas prestan a esas microempresas? Más de 25%. Entonces, ¿cómo puede haber más empleo a ese nivel de tasas? Y me dirán, pero es que el riesgo, ¿sí? Claro, el riesgo es el riesgo, provisiona el riesgo, pero baja la tasa de interés cuando la economía necesita bajar la tasa de interés. Y en ese 1.900.000, ¿sabes cuántas compañías grandes hay? 4.000. ¿Y sabes cuántas pymes hay? Casi 30.000. Entonces, ¿en dónde está el foco para que pueda la economía crecer? Esto es economía número uno, ¿no? Ahora, la reserva monetaria supera los 9.000 millones de dólares. ¿Algo se debería sacar para invertir de eso o no? Lo que pasa es que como no hay ejecución presupuestaria, cada vez hay más plata en el Banco Central. Entonces, cuando hay ejecución presupuestaria, puede haber menos dinero en el Banco Central. O sea, no es un tema de sacar de ahí, porque el Banco Central no puede dar crédito, ¿no? Sino es un tema de que se dinamice la economía y se vayan bajando o subiendo los valores de reservas. Eso es otra cosa. Eso es tener más petróleo, más ingresos por petróleo, más remesas que estamos teniendo. Cada vez la gente se va más del país. Un hijo de una empleada mía se fue. Y digo, pero ¿por qué? Aquí necesitamos gente. No, es que no hay oportunidades. Entonces, lo importante aquí es invertir aquí y ejecutar los presupuestos, tanto de las empresas privadas como de las públicas. Gracias, Eduardo, de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Sí, solo una pregunta, señor Salgado. Buenos días, Luis nos saluda. Me llamó poderosísimamente la atención lo que usted mencionaba sobre la creación de un producto de factoring en la Corporación Financiera Nacional por 40 millones de dólares, y lo malo no está en la creación del producto, sino en el resultado de la creación de ese producto, que ha tenido que provisionar porque se ha perdido, no sé si todo, no sé cuánto, pero 60%. es decir, esto es el gatopardismo, ¿no? Cambiar todo para que no cambie nada. Está exactamente igual. Y mientras tanto tienen bienes embargados, un negocio, por ejemplo, un negocio en marcha, que algo conozco del tema del Sale Plaza, que ni ejecutan ni dejan trabajar, y que siempre está una espada de Damocles sobre ese negocio, y ni le aceptan ninguna de las propuestas que hace. Entonces, a ver, y para concluir con esto, esta reflexión y para su opinión, ¿no? Claro, banca de crecimiento con $150.000 de tope. Desapareció la banca la banca de inversión pública, inversión productiva por parte del Estado, señor Salgado. Sí, ya no hay. 150 millones teníamos en mi época, para presupuestados y aprobados por el directorio. Y alguien ahí decidió, no, ya no va más, ahora todo a la banca de segundo piso.
Entonces, la banca de segundo piso, como decía, los propios multilaterales ya le dan préstamos a la banca en general, pero el tema es que los bancos no pueden prestar más allá de 5 o 10 años, pero un banco de desarrollo sí, y di algunos ejemplos, ¿no? Sí, Teca, por ejemplo, es claro, usted mencionó Teca. Y no solo Teca, hay banano que se demora 4 años en crecer la planta, hay flores, hay Aguacate, 2, 3 años. cacao, café, aguacate. Sí. O sea, Se acabó la banca de desarrollo. Necesita una banca de desarrollo, ese es mi criterio. Ok, seguimos, Alberto Quintana, con alguna pregunta. No, yo solamente con una final, Eduardo. A ver, con todo este panorama, y estando ya 5 de septiembre, hemos estado viendo y hablando con algunos ministros y con analistas respecto a la ejecución de los presupuestos. Quedemos claros. Técnicamente muchos presupuestos de otras cosas están jugados, pero hay otros que no. Porque si no se utilizan los presupuestos de los ministerios, se devuelven. Entonces, pero he escuchado por allí a un ministro, sobre todo, que lo que es semántico, ¿no? Dice, no, estamos estudiando, estamos viendo, nunca te contestan nada, pero le da la vuelta y tiene que ver con obras públicas, ¿no? Entonces, porque Pablo Arosemena es frontal, la educación es frontal, falta la ejecución de estos, y a la gente tiene muchas necesidades, y si no se pierden o quedan hasta el final. Entonces, lo que quisiera preguntarte, Eduardo, como tú que eres un conocedor de esto, ¿dónde debemos y en qué debemos utilizar los presupuestos? En derecho, por supuesto, con todas las de ley, pero nos quedan 4 meses y hay muchas necesidades en todas partes, en todos los estamentos que los ministerios tienen sus presupuestos. Bueno, en lo que la gente necesita, en salud, principalmente salud, educación, vivienda y obras públicas, ¿no? Obras Eso, y bien enfocados, pues, ¿no? Es decir, ¿qué es más importante? Me invento una nueva carretera Machala-Guayaquil o un puente por ahí, donde sea. en el oriente, como hacían antes, aeropuertos que no se utilizan, refinerías que no funcionan, refinerías que son terrenos, Coca-Cola, Sinclairs que se están cayendo. ¿Y quiénes son los responsables, no? Entonces veía, a propósito, que usted sí que me hace investigar, tocayo, a propósito de Coca-Cola, Sinclairs, veía que el gobierno chino, escúchame esto, le perdona la deuda a países africanos. Le perdona la deuda. Aquí está. China waived debt for 17 African countries. ¡Qué bestia! Aquí está. Agosto 23 del 2022. Esto ni me estoy inventando. Entonces, pero a nosotros nos pide petróleo de garantía y petróleo a precio fijo, así que ¿quién sabe qué pasa o sea, con el precio que importa? Tienes que pagarme en petróleo. O sea, chuta, chévere, ¿no? Me encanta China. Y luego nos tienen ahí, son grandes compradores y no podemos negociar con ellos buenos términos, ¿no? Pero ya, pues, deje de pedirnos barriles de petróleo para liberar eso, si usted quiere que le siga comprando, o perdóneme la deuda, pues como lo hace con África. Luego tienes el tema de que los ingresos tienen que aumentar, porque petróleo, o sea, todo el mundo piensa en impuestos, y el ministro Arosemena, me acuerdo que salía con una mochila y decía, esta es la mochila sin impuestos, livianita, él hacía así, y esta es la con impuestos. Ya, pues ahora use pues la mochila sin impuestos, ¿no, verdad? Pero no, se habla de que el déficit fiscal que iba a ser de 2.000, podría ser de 700 millones, o sea, va a haber casi un superávit, porque no ejecutan pues el gasto público, ¿ya? Entonces, mal se puede decirle al Fondo Monetario el próximo año, voy a bajar el déficit fiscal, cuando lo que tienes que decirle es que lo voy a mantener en 2.000 millones para que pueda haber reactivación económica, ¿ya? Y en la parte de los ingresos, ya sabemos que el petróleo
cada vez queda igual la producción o produce menos, hay que incentivar a que vengan las 7 grandes, que son la Total, la Exxon, la Chevron, la British Petroleum, como hace pues Colombia y otros países. Y hay que incentivar el cambio de la matriz productiva a gas natural. Tengan una idea de mi último artículo. Ecuador produce 25 millones de pies cúbicos por día. Colombia, 1.200 millones. ¿Están escuchando? 25 millones versus 1.200 millones. Perú, 1.500 millones de pies cúbicos por día y está exportando. Y que son países que están en el África. No, son aquí al lado nuestro. Entonces, aquí fácilmente se podría no pensar en estos famosos proyectos que por ahí andan pululando diciendo que traigamos gas natural. Traen gas natural ahora que cuesta $10, $12 el millón de pies cúbicos, ¿no, verdad? ¿Para qué? Para producir electricidad a 25 centavos el kilovatio hora. O sea que hay que ser un genio para hacer eso. Entonces, lo que se necesita aquí hacer es traer inversión extranjera para el gas del Golfo en Guayaquil, donde está el Campo Amistad, Sí, señor. y alrededor del Campo Amistad hay un montón de campos o áreas que se pueden producir, y yo creería que al menos 500 millones de pies cúbicos por día podríamos estar produciendo en los próximos 3 a 4 años, lo que reemplazaría al petróleo, porque el petróleo difícilmente va a aumentar su producción si es que no vienen las grandes petroleras con tecnología alta. Mi querido Eduardo, agradecerte tu gentileza y amabilidad de estar acá con nosotros hoy día y estar como siempre con claridad hablando de todas las cosas de económicas que hemos hablado. Te mandamos un abrazo, buen inicio de semana y seguiremos conversando. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, ahí estuvo, sí, tienes